Robert, son 5:10. Si Sí. quieren que arranquemos, Empecé. pues ahí está Judith. Estamos Roberto, yo, Judith, Marcela Armella, Silvana Contreras, Gabriela Soto, Julián Cabral, la Nati Guzmán, buenísimo. Todos los consejeros suplentes están, buenísimo. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por convocarnos, por convocarme para que trabajemos un poco esta cuestión de la ley Micaela, sus fundamentos y el por qué y el para qué. Bueno, lo hacemos enmarcados en el Centro de Investigaciones en Géneros, Masculinidades y Diversidad del NOA, que se llama SOMOS, y que co-coordinamos acá con Analía Lacuaniti, aquí presente. Bueno, es una cuestión muy breve que lo que quería era puntualizar qué plantea la ley, qué incluye, a quién está dirigida, el por qué, el para qué, y un panorama de la situación nuestra de acá de Tucumán, de por qué es importante adherir a esta ley, ¿sí? Nacional. Bueno, en SOMOS nos formamos con todo esto, lo venimos estudiando y encontrándole la vuelta, y bueno, entonces nos parece importante primero contar de dónde surge la ley 27.499, que la conocemos todos como ley Micaela. Esta ley se llama así en conmemoración de Micaela García, que es una joven entrerriana de Gualeguay de 21 años, que en abril del 2017 fue víctima primero de una violación y a continuación asesinada, fue víctima de femicidio por Sebastián Wagner, un sujeto que a pesar de sus antecedentes penales había sido dejado en libertad un tiempito antes por una decisión judicial que se toma contrariando las opiniones de peritos especializados que intervenían en el caso, y también evidenciando enormes problemas en el manejo de las pruebas y en el manejo de los testimonios de otras víctimas de este sujeto. Fue un hecho que generó muchísima conmoción pública por todo el impacto que implicaba lo institucional, y en diciembre de 2018 se aprueba esta ley en diputados solo con un voto en contra y en el Senado con todos los votos a favor, y se la promulga en enero de 2019, que establece a enormísimos rasgos la ley Micaela, la capacitación obligatoria en temas de géneros y en temas de violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes nacionales, es decir, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial de la nación. Esa capacitación es para absolutamente todas las personas. No hay, digamos, no es que solamente lo tienen que hacer los administrativos o las personas de mayor rango, lo tienen que hacer absolutamente todas las personas que conforman estos espacios institucionales, ¿sí? ¿Qué implica la ley? Lo he resumido en unos puntitos, cualquier cosa después abrimos debate y ustedes me consultan, ¿sí? Por un lado, la formación y la capacitación, que tiene un carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie está exento de hacerlo, y la idea es que sea en perspectiva de género en la gestión pública estatal. No importa si la persona está contratada o es de planta permanente, ni tampoco importa la jerarquía. Si forma parte y son funcionarios o son administrativos de la gestión pública, estatal, en sus tres poderes, se tienen que formar. ¿Cómo se lleva a cabo esa formación? La ley prevé que las máximas autoridades de todos los organismos alcanzados por esta ley deben organizar las capacitaciones, ¿sí? ¿Cómo se organizan esas capacitaciones? Con ayuda, por ejemplo,
de las áreas, los programas o las oficinas de género que esos mismos organismos tengan, o directamente hacerlos ellos. ¿Quién certifica la calidad de las capacitaciones que cada organismo tiene que proponer para realizar? El Ministerio de las Mujeres, de Géneros y de Diversidad. ¿Mm? ¿Qué es lo que tiene que enseñar? ¿Qué contenidos deben verse? Por un lado, todos aquellos que apunten a la prevención de la violencia contra las mujeres, es decir, todo aquello que está contemplado en la Ley Nacional 26.485, ¿sí? Y además debe apuntar a la búsqueda de la equidad de género. Asimismo, la idea es que todas esas capacitaciones le presten atención a todas las recomendaciones y disposiciones internacionales de derechos humanos a los que la Argentina ha adherido. Por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, la Convención para la Erradicación de la Violencia contra todas las Mujeres, la Convención de Ginebra de los Derechos Humanos, etc. ¿Qué tienen que hacer los organismos estatales? Tienen en 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley, tener organizadas ya las capacitaciones. Es decir, objetivos, temas, modalidades, cómo se las va a dictar, quién las va a implementar, cómo se van a evaluar, porque no es solamente decir me pongo a estudiar sobre esto, es también empezar a pensar cómo se implementaría esto dentro del plan propio de funcionamiento de cada oficina. Y ese formato de capacitación tiene que ser enviado en una modalidad de plan al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y el Ministerio tiene potestad para hacer modificaciones y sugerencias si eso es necesario, ¿sí? Cuando yo les decía que la ley implicaba obligatoriedad, significa no solo que los agentes lo tienen que hacer, sino que también tienen que aprobar todos los años la capacitación. Esto supone una formación constante, porque la idea es que el enfoque de género sea transversal. ¿Qué quiere decir? Que atraviese absolutamente todas las instituciones y todas las actividades que allí se promueven. Yo estoy ahora mostrando los puntos de la ley, después lo vamos a desmenuzar un poquito, ¿sí? ¿Qué pasa si alguien incumple? ¿Qué pasa si alguien no lo hace a este cursado y a este examen? Justamente se lo considerará una falta grave y eso va a dar lugar a sanciones. La ley no especifica qué sanciones, pero dice que las que se prevea según cada institución, y lo que sí aclara la ley es que se va a obstaculizar el ascenso a un cargo superior, o por ejemplo también si es necesario, si eso podría determinar o no la contratación de un agente en el Estado. Obviamente en los casos que correspondan, ¿sí? Eso es lo que plantea la ley. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda o consulta del cuerpo de la ley o pasamos a explicar los elementos? Lo que ustedes me digan. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Quieren que empecemos a explicar un poquito más qué consiste cada término, la desmenucemos juntos? ¿Qué opinan? ¿Seguimos? ¿Sí? Sigamos, después hacemos las preguntas, ¿sí? Perfecto, Fabi. Gracias. Bueno, ¿qué quiere decir esta ley? Que esta ley supone una formación integral. ¿Integral con qué objetivo? ¿Qué pretende la ley? Instituir, podemos, valga la redundancia, formar a las personas en una perspectiva de género, pero, repito, en clave transversal. ¿Para qué? ¿Con qué objetivos? Justamente para que todos estemos capacitados y contemos con herramientas para identificar desigualdades de género y a partir de que las identifiquemos, podamos dar cuenta, podamos realizar estrategias para erradicarlas, ¿sí?
Eso va a permitir también combatir la desigualdad y la discriminación en el amplio sentido de la palabra, y también va a permitir diseñar políticas públicas con perspectiva de género. Todas estas herramientas lo que pretenden es apuntar a la equidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo empezamos a desmenuzar. Que con toda esta normativa lo que se busca, por un lado, es la prevención y la promoción de la intervención adecuada frente a situaciones de violencia. Por ejemplo, en los ámbitos laborales. Muchas veces nos encontramos con situaciones de violencia, un jefe abusador, una jefa que acosa, un jefe que acosa, y muchas veces a causa de que uno no maneja esta cuestión de género, muchas veces pasamos por alto o naturalizamos ciertas conductas. Podemos decir, el juez siempre es picarito, siempre hace esos chistes subiditos de tono, y en realidad ahí estamos evitando intervenir cuando hay una situación de acoso, por ejemplo. Y otra cuestión que puede servir es para empezar a pensar cuál es la responsabilidad de las autoridades y de todos los agentes del Estado para iniciar urgentemente capacitaciones en las temáticas y así diseñar las políticas pensando en esto. Entonces, ¿por qué ahora de pronto es importante hablar de género, de una perspectiva de género? Es importante que tengamos en cuenta que el género es un proceso social que se apoya en la diferencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada sexo, a macho y hembra, se le van a asignar una serie de características, de atributos, de comportamientos y de roles, de acuerdo con lo que la cultura considera femenino o masculino en un determinado momento histórico social. ¿Por qué digo de lo de un momento histórico social? Porque anteriormente era sumamente impensable que una mujer esté ocupando un cargo directivo, ¿verdad? Eso, a partir de todos los cambios sociales y los procesos, eso ha ido abriendo y ha hecho que los desempeños de género, los comportamientos asignados y los roles esperados para cada sexo sufran una mutación, un cambio, ¿sí? Pero este proceso sigue atribuyendo características exclusivas y distintivas para lo masculino y lo femenino en los aspectos morales, en los aspectos afectivos, en los aspectos psíquicos, con una tradición más bien binaria. ¿Y cuál es el tema de esta división binaria? Que esta división binaria se organiza en la modernidad y se asienta sobre una jerarquía asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un predominio, una dominación masculina. No quiere decir que todas las mujeres que estemos acá presentes, ni todos los varones sean unos mandones y todas las demás sean unas sometidas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a nivel social se entienden de esta manera los vínculos, ¿sí? Y esta división binaria organiza la forma en que nos relacionamos. Como todos hemos sido educados en este sistema social, tendemos a naturalizar algunas cosas, como por ejemplo, ¿quién es usualmente la encargada del cuidado de los hijos? ¿La madre o el padre? ¿Quién? Naturalmente, tradicionalmente. ¿Mamá o papá? La madre. La madre. Y por ejemplo, en el sistema legal, ¿a quiénes le dan usualmente la custodia de los niños? La custodia de los niños también se las da la madre, y muchas veces ha sucedido que
que eran madres que no tenían ganas de estar a cargo de los hijos, pero sin embargo, la justicia, en ese sentido, es bien patriarcal, no acepta darle la custodia absoluta a un padre, por ahí prefiere dársela a la abuela, o sea, siempre a alguien que sea mujer. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque ya se está plasmando la idea de que porque es mujer, esencialmente va a tener como una práctica de cuidado, de la prole, porque está en su esencia femenina. No, no, no. Y el cuidado de los hijos no es una cuestión que nos viene en los genes, no es un instinto maternal como nos quieren hacer creer muchas veces, sino que es una conducta también aprendida y que a las mujeres nos entrenan desde la más tierna infancia para que la llevemos a cabo, en cambio a los varones se los aleja de esas funciones, ¿sí? Otro ejemplo de qué pasa si no pensamos en clave de género se puede dar en el hospital. En mi investigación, por ejemplo, que he investigado varones, los varones se quejaban de que cuando ellos iban al hospital por el parto de sus parejas, que a ellos no los dejaban ingresar a la sala de parto, aunque sí dejaban ingresar a otra mujer, que podía ser si había que asistir a algo de urgencia o que necesitaba algo ahí que esté, y ellos planteaban cómo desde el mismo discurso médico se naturalizaba que la única interesada en estos temas era la mujer. ¿Me explico? Entonces, fíjense cómo todas las personas tenemos una serie de creencias que se llaman representaciones sociales que conforman un conjunto objetivo, podríamos decir, de referencias, una trama de creencias, y suponemos rasgos de personalidad, actitudes, valores, conductas y actividades mediante las cuales se diferencian hombres y mujeres. Y muchas veces estas creencias nuestras, si no estamos desfamiliarizando lo familiar, preguntándonos si esto es así o no, pueden jugar en contra de las personas que se acercan a pedir ayuda a las distintas instituciones. En el caso de la violencia de género también sucede. He escuchado lamentablemente intervenciones donde se les dice a las mujeres, ¿por qué no te vas? Si pareciera que a vos te gusta que te peguen. Y haciendo referencia como a la existencia de un masoquismo femenino que hace que las mujeres se queden al lado de varones agresores como si no hubiese otros factores en juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros no empezamos a desfamiliarizar todas estas desigualdades de género, si no nos empezamos a preguntar qué características sociales se plasman sobre un cuerpo sexuado, qué parámetros sigue esa identidad subjetiva, vamos a dar por obvio un montón de cosas que en realidad no apuntan a la equidad, sino que apuntan a repetir un modelo desigual, un modelo jerarquizado, un modelo que asume y da por hecho de quiénes son determinadas funciones, y muchas veces también en este proceso los niños terminan siendo brazo armado de los conflictos parentales, porque tampoco se maneja, por ejemplo, la separación dentro de los juzgados de lo que es el vínculo de pareja, de lo que es el vínculo parental, ¿sí? Entonces, creo que la perspectiva de género supone empezar a preguntarnos esto: ¿qué tanto es esencial? ¿Qué tanto es construido? ¿Cuánto de lo que yo estoy diciendo tiene que ver con una naturalización? Porque todos hemos sido creados en este mismo sistema, ¿sí? Nadie nos hemos acostumbrado a andar cuestionando estas cosas, ¿verdad? Y empezar a darnos cuenta que este régimen social es lo que se pone en juego al producir subjetividad.
con un doble efecto. Por un lado tenemos un efecto de restricción, porque esta cuestión del género, de lo que implica el género, va a haber cosas que supuestamente vamos a poder hacer y otras que no. O sea, hay mandatos, hay normas que socialmente resultan adecuados a la feminidad y a la masculinidad cultural. Entonces, ahí está la restricción. Yo quiero pertenecer a la sociedad, entonces me voy a intentar acomodar en lo que se espera que haga un varón. Entonces, si de un varón se espera que conquiste a todas las mujeres, que sea eminentemente sexual, va a ser súper común que el varón esté acostumbrado a decirle piropos subidos de tono a todas las empleadas, porque para él eso es la masculinidad hegemónica, para él eso es ser un varón, eso es un emblema viril. ¿Qué efecto tiene para la mujer que no solo trabaja ahí, sino que es su empleada, jerárquicamente hablando? Nos encontramos con un montón de espacios donde pareciera que uno tiene que soportar ciertas cosas, porque esas son las determinaciones de género. Y yo he escuchado a uno de recursos humanos plantear que por favor vaya vestida de otra forma para que no le digan cosas. O sea, encima es culpa de la mujer. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido es que la formación con perspectiva de género funcionaría como una herramienta clave. ¿Clave para qué? Para que empecemos a repensar cómo son estos vínculos genéricos sociales y para eliminar toda forma de violencia contra mujeres y también contra las sexualidades disidentes, ¿sí? Ustedes saben que también hay un cupo trans, esto lleva a que las sexualidades disidentes estén en el tapete o al frente de un montón de espacios, y eso lleva a que los hechos de violencia, la homofobia y la misoginia aumenten. Y eso convierte a la violencia en un problema social, en una cuestión de salud pública, en una cuestión de justicia social y en una cuestión de derechos humanos. Por eso, considero, al menos lo pensamos así desde Somos, que el enfoque de género es central no solo para la prevención de la violencia, como muy bien lo plantea la ley, sino también para definir políticas públicas en general de cómo se van a aplicar y cómo se van a llevar adelante para estar más cerca de la equidad de género, que no es otra cosa que la vigencia plena de ciudadanía y de derechos humanos para absolutamente todas las personas. ¿Qué permitiría, por ejemplo, esta capacitación estatal? Que las personas podamos identificar estereotipos de género y cómo esos estereotipos de género dan lugar a relaciones de desigualdad entre las feminidades y las masculinidades. Dar también lugar a cómo estos estereotipos que están tan naturalizados inciden en las prácticas profesionales, inciden en las prácticas institucionales, y si uno se empieza a poder pensar en clave de género, puede interpelarse a sí mismo, puede decir, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Desde qué lugar me estoy parando para decirlo? Y también puede interpelar las prácticas de la institución o del espacio donde está. Creo que también, por ejemplo, creo que permitiría conocer recursos y herramientas para identificar las situaciones de violencia antes de que lleguen a los femicidios. Y que también podamos saber qué hacer en cada caso, porque muchas veces también tenemos esta cosa de que los problemitas que pasan en casa y los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Esos dichos tan culturales que tenemos por ahí. Bueno, ahí ya también vamos a empezar a revisar que eso no es tan así, que hay cuestiones que no son solo personales, que son cuestiones políticas, que hay que revisarlas. Y en ese sentido, también nosotros como psicólogos tenemos que hacer una revisión crítica de nuestras teorías para evitar que los dispositivos terapéuticos se transformen también en espacios de reproducción social del orden androcéntrico, ¿sí? Porque a veces también nos manejamos con certezas dogmáticas, diciendo cuál debería ser la norma respecto a las relaciones entre sexos, géneros, también
Y eso da lugar a que muchas veces el dispositivo terapéutico, en lugar de ser aceptado o que permita repensar, esté temido, ¿no? Con respecto a Tucumán, les quería contar un poquito de números, ¿no? El Registro Nacional de Femicidios de Mumalá, que es el Observatorio de Mujeres, Disidencias y Derechos de Mujeres de Matria, dio a conocer a través de los medios de comunicación que en los primeros 100 días de 2020 hubo ya 96 víctimas fatales del machismo en la Argentina. En Tucumán, desde que inició el 2020, ya hubo 8 femicidios. Y en todos los casos, los agresores fueron parejas o exparejas. En muchos de esos casos no tenían, no me sale el nombre, la restricción perimetral, o la tenían y no había nadie que controle. Eran varones que, a pesar de que habían sido denunciados, esas denuncias no habían prosperado por la lentitud a veces que el sistema judicial tiene, y porque muchas veces también en las comisarías, si no van a los lugares específicos que trabajan violencia, toman mal las denuncias, entonces después eso no prospera porque no tienen idea de cómo se la debe tomar. Y otra cuestión grave es que de ese listado de 8 femicidios, estamos en el mes de mayo, en el contexto del aislamiento social obligatorio y preventivo contra el contagio de COVID-19 se produjeron 4. Entonces, fíjense cómo también el aislamiento termina siendo caldo de cultivo para la violencia machista, porque estas mujeres están obligadas y están confinadas a transcurrir todo este tiempo con su agresor, ¿no? Desde el Observatorio de la Mujer de Tucumán, a partir de que comenzaron a atender, ellos dicen que han recibido 300 llamadas al teléfono de intervención en crisis y que se dio seguimiento a más de 500 consultantes. Nosotros también desde el voluntariado hemos recibido muchísimas llamadas al respecto y había muchas dificultades al principio de la cuarentena de a dónde derivar, ¿no? ¿Con qué nos encontramos justamente? Que Tucumán es una provincia que tiene características machistas muy importantes, que se sostienen las jerarquías, que se privilegia en los varones esta cuestión de mandarlos a callar, de mandarnos a callar, se promueve que los varones ejerzan hostilidad e ira, y muchas veces esas asimetrías de poder se repiten en los espacios laborales donde los jefes creen que pueden sostener esta modalidad, como digo yo, de jefe de estancia, ¿sí? Entonces, es importante que empecemos a desnaturalizar esto, a dejar de decir que, por ejemplo, los varones son de un modo u otro, porque, bueno, son así, minimizamos, y no nos podemos olvidar también que Tucumán es una provincia que usualmente no adhiere a las leyes nacionales, ¿sí? Eso ya ha sucedido con la ley de salud sexual y reproductiva, y también ha sucedido con la ley de educación sexual integral. Más allá de las diferencias o de los posicionamientos de cada sujeto en particular y de sus creencias, no podemos dejar de pensar en que si una persona no conoce su cuerpo y no logra identificar de qué se trata una situación de abuso, por ejemplo, en la infancia, va a ser muy difícil que esa situación sea denunciada, ¿sí? Se ha comprobado luego de una investigación que se ha llevado a cabo en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cómo la formación en ESI en los jardines de infantes y en la primaria ha permitido detectar casos de abusos sexuales intrafamiliares, y ha sido
logrado o ha sido posible, digamos, intervenir de un modo preventivo en casos donde las mamás eran cómplices y en otros casos donde había un desconocimiento de la mamá de esas situaciones de abuso, y eso trajo aparejado, bueno, intervenciones que han apuntado a la salud integral de esos niños, ¿no? Así como también nos permite entender lo que son las identidades que se apartan de este modelo hegemónico y binario. Porque siempre hablamos de cómo tiene que ser un varón, cómo tiene que ser una mujer, pero si yo les empiezo a preguntar a todos los aquí presentes, nos vamos a encontrar con que hay múltiples maneras de vivenciar singularmente en cada uno de nosotros una identidad, por más que nosotros adhiramos a un género o a otro, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? Entonces, creo que también lo que permite la perspectiva de género es que dejemos de homogeneizar y que empecemos a pensar que hay múltiples matices dentro de las representaciones identitarias que la cultura ofrece. Y también va a ser una tarea del sujeto a lo largo de su vida aceptar eso que ha plasmado sobre su cuerpo o rectificarlo. Y ahí también nos encontramos con la ley de identidad de género, que da la posibilidad de que cada sujeto pueda ser reconocido de acuerdo a su identidad autopercibida, es decir, al sentimiento íntimo de quién se cree él que es, o ella que es, o ella que es, y que va más allá de la cuestión anatómica, ¿sí? Podemos estar ideológicamente de acuerdo o no, pero el hecho de que existan estas leyes significa que las tenemos que respetar. Y si una persona tiene una identidad autopercibida masculina, por más que su fisonomía, porque por ahí puede ser que no esté hormonizado o que no haga adecuaciones, es masculina, es una situación violenta que una docente, por ejemplo, que sucede eso, lo sé por donde trabajo, se refiera constantemente a quien se autopercibe varoncito como mademoiselle durante toda la clase. Porque está bien, puede no tener aún hecho el cambio en el DNI para que coincida su identidad autopercibida con lo que plantea lo legal el registro, pero todos los protocolos indican que es importante en lo que sea documentación interna hacer valer la identidad autopercibida de la persona. ¿Se entiende esto? Entonces, repito, más allá de que podamos adherir, estar de acuerdo o no, el hecho de instituir una perspectiva de género implica que tenemos que conocer estas herramientas, que tenemos que saber que son leyes que nos regulan a todos y que tenemos que utilizarlas para todas las personas que se acercan a nuestras instituciones, digamos, como la ley así lo promueve. Bien, eso sería a grandes rasgos. Les presento ahí cómo comunicarse con nosotros si alguien tiene interés o deseo de hacernos alguna otra consulta. Contamos con mail, tenemos una página de Facebook y un Instagram, donde publicamos cursos, formaciones y conversatorios. Así que bueno, estamos abiertos a eso y desde ya muchas gracias y ahora abrimos el espacio para preguntas. Dejo de compartir pantalla así nos podemos ver bien todos. Ahí está. Bueno, yo te quiero dar gracias, Gaby y Analia, por brindarnos este espacio. Yo creo que todo lo que integramos el Consejo Directivo, bueno, más allá de nuestra obligación de apoyar y que esta ley se pueda estar vigente acá en Tucumán, yo creo que es necesario empezar también
desde abajo hacia arriba. Por eso la idea era que nosotros como una institución no gubernamental, digamos, tenemos un funcionamiento más autárquico por ley, empezábamos a capacitarnos y que ojalá este tipo de situaciones o de capacitaciones nos lleve justo a que demás colegios profesionales de Tucumán se pueda adherir, porque por ahí he visto que hay mucha ignorancia sobre el tema y por lo que no se habla mucho, no hay tampoco medios periodísticos que profundicen el tema como para que la gente pueda conocer de qué se trata. Y he visto que muchos saben de nombre que hay una ley, pero no saben de qué se trata, cómo se trata, cuáles son los contenidos. Y bueno, yo creo que la mejor manera es empezar a hablar sobre la ley y contar de qué se trata para que se pueda ir corrigiendo ese desconocimiento que hay de algo que no se quiere que se hable. Sí, creo que por ahí tenemos mucho temor a hablar, tenemos mucho miedo como a meter la pata, no saber muy bien de qué se trata. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer como comunidad, como colegio, como integrantes del colegio, es empezar a poner las cartas sobre la mesa y empezar a hablar de esto de un modo más naturalizado y sin tanto miedo a los tabúes, sin tanto miedo al que dirán, y en un marco de respeto, ¿no? Porque, bueno, de un modo u otro todo esto lo estamos haciendo desde un estudio, desde una posición investigada, o sea, no sin intento digamos, de manipular a nadie, sino simplemente de que queden claros cuáles son los elementos o los componentes que todo esto supondría y cuáles serían las ventajas, en definitiva, de la adhesión a la ley, ¿no? Así que bueno, gracias Robert por la invitación, gracias Fabi por marcar la punta en todo esto, ¿no? Gracias, al revés, gracias a ustedes que nos van acompañando y que también se integran a las acciones de la Comisión de Género del Colegio, del voluntariado y de todas otras instancias donde nos fueron ayudando con estos temas. Yo pensaba, Roberto y compañeros, que quizá, yo no sé si la provincia se va a adherir a la ley Micaela, por algunas expresiones que estoy escuchando, que al principio me pareció que era como un grupo muy, muy marginal el que planteaba una objeción. Bueno, ahora estoy escuchando muchos legisladores estas ideas de adherir a proyectos parecidos, pero no tanto. Bueno, la verdad que no sé qué va a pasar con la adhesión de la provincia, ¿no? Sí me parece que quizás lo que podríamos hacer como consejo es, dentro de ese taller de matriculación que venimos pensando, incluir algunas cuestiones que tengan que ver con la perspectiva de equidad de género y la necesidad de, como agentes de salud, seamos empleados estatales o no, como agentes de salud, estar advertidos sobre el peligro que implica el peligro que implica operar muchas veces de nuestro propio prejuicio cuando vienen a demandar cuestiones de violencia, ¿no? Sea mujeres, sea niños, adolescentes, personas de sexualidades disidentes. Entonces se me ocurre que quizás una manera de buscar, de traccionar en un buen sentido, sea para los jóvenes psicólogos que se van matriculando, como parte de su matriculación, pensar algunas cuestiones que tengan que ver con capacitaciones en temas puntuales. ¿No? Dudo que la ley prospere, dudo que la adhesión prospere, ¿no? Bueno, hay que pensar alternativas. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que también muchas veces es una temática muy, muy resistida porque uno cree que, por ejemplo, que no es psicología, que estamos entrando como en un campo de la sociología o que estamos entrando en un terreno como resbaladizo. Entonces muchas veces sí, es real si eso se lo hace desde un lugar que no
que no tiene que ver con la formación, pero yo creo que si uno lo encara de un modo serio, prestando atención a todas las corrientes y a todo aquello que circula, y pensando en definitiva en el bienestar subjetivo de todas las personas y evitar el sufrimiento psíquico, yo creo que ahí la cuestión de género se convierte en una formación trascendental como psicólogos, ¿no? A mí me parece muy importante, bueno, estos dos comentarios que han hecho desde el colegio, es decir, el posicionamiento institucional, me parece que eso es algo absolutamente necesario, y esto que vos estás comentando, Fabi, como una condición o como por lo menos una perspectiva a hacerse notoria por parte de todos los nuevos profesionales, tanto la perspectiva de género como el marco de derechos humanos, ¿verdad? Dos elementos fundamentales. Y yo creo que, bueno, esta resistencia que nosotros notamos a nivel social y que se hace evidente en el Poder Judicial y en nuestros representantes, tiene que ver con que, bueno, esto no se limita solamente a una cuestión punitiva nada más, sino que la instrucción, ¿verdad?, fundamentalmente apunta a modificaciones subjetivas. Y en ese punto nosotros podemos comprender muy bien que por eso implica resistencia, porque tener un enfoque de género implica también una revisión, ¿verdad?, del propio lugar y del lugar de todos y todas en la sociedad. Y es como desnudar estas cuestiones de discriminación, de injusticia social, que, bueno, movilizan viejas estructuras. Pero bueno, no quita que cada institución, por ejemplo, nosotros como colegios de psicólogos y psicólogas, seamos claros en nuestro posicionamiento, porque también nuestra práctica, para que sea realmente saludable, debe tener un enfoque y no caer, como en muchos casos que lo sabemos, que por más buena intención por parte del terapeuta, cuando no tiene formación en estas temáticas, puede incurrir en, por más que tenga la necesidad de ayudar, pero puede incurrir en graves errores. ¿Mm? Sí, comparto todo lo que estaba planteando Ani, y bueno, y además estamos a disposición de lo que necesiten en este sentido para formar, para ayudar y para que esto sea una movida desde el principio de la formación y desde el principio del ejercicio profesional matriculado, ¿no? Así que, bueno, quedamos a su disposición, como siempre. Y gracias por venir un sábado a la tarde a juntarse con nosotros. A tomar el té. A tomar, nos faltó el té, tenés razón, Ani. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, cuestión, lo que deseen. Quería saber cuáles son los fundamentos o qué es lo que pasa por lo que Tucumán no adhiere a la ley Micaela. Hay muchos elementos en juego. Creo que uno de los elementos en juego que ha sido muy bien planteado por Roberto y que tiene que ver con esta cuestión del desconocimiento. He tenido la oportunidad de escuchar muchos audios dando cuenta de y convocando en contra de lo que se denomina ideología de género, falsamente, porque no podemos hablar de una construcción ideológica porque no lo es, ¿sí? Estos son teorías, al menos desde el punto de vista, teorías que están fundamentadas y que permiten explicar una realidad social, que uno las comparta o no es una cosa, pero eso no nos da lugar a pensar en términos de que estamos haciendo ideología, ¿sí? También tiene que ver con muchas veces entender algunos discursos desde la militancia que como verdades absolutas que llevan a desconocimientos y a enojos y a complicaciones donde también se entremezclan con una cuestión importante acá en el NOA que tiene que ver la tradición y la religiosidad.
¿Mm? Y cuando hablo de tradición y de religiosidad, no estoy hablando necesariamente de la Iglesia Católica, sino también estoy hablando de los grupos evangelistas, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, nos vamos a encontrar siempre con una tirantez muy importante entre lo que es la tradición y la innovación, ¿sí? Porque si tradicionalmente es costumbre que el varón sea el jefe del hogar, muchas veces el hecho de que la mujer reclame por sus derechos y por un posicionamiento distinto de equidad en la familia, eso puede ser leído como que me están queriendo quitar el poder, por ejemplo, ¿sí? Entonces se termina luchando o enojándose para que eso no se sostenga, porque significa mover el tablero, por decirlo así. Significa que las piezas van a suponer un cambio de lugar y nadie quiere, ningún ser humano en general quiere perder sus privilegios. Y cuestionar todas estas cuestiones, valga la redundancia, supone poner en jaque todos los privilegios y todas las cosas como conocemos. Las mujeres también tenemos algunos privilegios, ¿sí? Por más de que en general tenemos un espacio de subordinación. Pero, por ejemplo, hay muchas mujeres que no quieren compartir las tareas de cuidado en la maternidad porque consideran que es su campo y no quieren que los varones intervengan. Entonces, si de pronto estamos hablando de una corresponsabilidad paterna, es decir, que tanto mamá y papá se ocupen de los hijos, por ejemplo, ¿qué lugar les deja a las mujeres si de pronto los hombres también invaden ahí? ¿Se entiende? Entonces, todo esto, todo el hecho de hablar de la cuestión de género significa cuestionar, preguntarnos, deconstruir todo aquello que es lo tradicional. Y muchas veces todo lo nuevo nos da temor. Este es el mundo que tenemos naturalizado acá en Tucumán. Esto es lo que conocemos, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno, pero hay que cambiar, nos da mucho miedo. Nos da miedo de que vamos a pervertir a los hijos si empezamos con educación sexual integral, lo vamos a terminar todos transformando y todos se van a volver raritos. Todos son elementos que he ido recabando en las distintas investigaciones, ¿sí? Entonces, todos esos miedos primitivos, que si no los empezamos a charlar, no los empezamos a poner sobre la mesa, terminan obstaculizando y convertimos a cualquier cambio en pro de la equidad en el cuco, ¿no? No sé si me explico, Judith, tu pregunta, si la he respondido. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos. No sé si alguien más quiere preguntar algo o necesita que aclaremos algo acá con Ani. Nos dicen nomás, con confianza. No, yo simplemente ya creo que es importante también en los colegas, no tan solo los nuevos, sino en todo, poder también proporcionarles elementos sobre lo que es la de género, porque me ha pasado de conversar con colegas, mujeres, que muchas veces han sido como ninguneadas por el solo hecho de ser mujer, y que que no han pasado situaciones, bueno, incómodas, porque a quien lo tenían que evaluar, decía, no, con mujeres no, cosas así, pero que no pasaba por una cuestión transferencial, sino era una cuestión ya de discriminación. Y que, bueno, que es necesario, obviamente, como vos decías recién, para poder y evitar equivocarnos y tener esa herramienta para estar preparado cuando se dé ese momento. Sí, sí. Así que bueno, como repito, estamos por todos esos canales dispuestos a dar una mano, a ayudar. Estamos armando muchas ideas de capacitación justamente para incorporar la perspectiva de género en la clínica como forma de un seminario, para poder trabajar adecuadamente también con lo que son las identidades trans,
que hay poco material al respecto y están apareciendo muchísimas consultas ya desde la infancia. Bueno, Ani es la experta en la temática, ¿no? Así que bueno, quedamos a su disposición y con todos los canales para que se comuniquen con nosotros y vean todas las actividades que tenemos disponibles, justamente trabajando en lo local, con la realidad que nos toca todos los días, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y Bueno. quedamos acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno.